buenos días a todos y feliz viernes 14 de febrero de 2020 en este nuevo episodio que es el Contestamos a Preguntas número 138 ya. Y como siempre, antes de empezar a contestar a las preguntas, os voy a pedir que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campana para que vayáis pues, recibiendo todas las notificaciones de los vídeos que vamos publicando cada semana. Igualmente, como siempre, pues vamos a recordar el contenido que hemos publicado durante esta semana. El lunes, 2 casos de éxito, una sentencia en el blog y otra sentencia en un vídeo en el canal de YouTube. En este caso, la del blog era un caso en el que el INS retiró la pensión a un trabajador, pero le conseguimos la incapacidad absoluta otra vez por depresión. Y en el caso del vídeo fue de mi compañero Marc, y en el que hizo un caso en el que el Tribunal Superior nos vuelve a dar la razón y es por una absoluta por un síndrome de pospolio. El martes, en el episodio divulgativo, mi compañero Alberto hizo un vídeo en el que habló sobre qué es la fecha de efectos de la incapacidad permanente. El miércoles también hablamos en el blog sobre la reserva del puesto de trabajo en el caso de la incapacidad permanente y por último ayer hablamos en el vídeo de actualidad sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal un artículo de la Ley 5/2012 del Parlamento de Cataluña en el que se decía que que el personal laboral del ICS, del Instituto Catalán de la Salud, tenía la obligación de jubilarse a los 65 años. Bien, y ya sin más dilación, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta de hoy nos la hace Manuel Castro y nos dice: hola, un canal muy interesante el vuestro, suscrito. Mi pregunta: yo soy militar de 38 años y 12 de carrera, o sea que tratan mi problema por otras leyes. Me han intervenido 3 veces insertándome 6 stents en las ilíacas. La última ya no solucionó el problema y estoy ingresado tras hacerme un bypass ilíaco bilateral. ¿Qué posibilidades tengo de cara a mi trabajo? ¿Algún tipo de invalidez? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Manuel. Efectivamente, en tu caso, en el caso que se ocupa del tema de los militares, la ley aplicable no es la Ley General de la Seguridad Social, sino que en este caso se habla todos estos temas y otros en cuestión de seguridad social en la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y ya sabéis que el órgano competente no es el INS, sino que es el ISFAS. En este caso te podrían reconocer una incapacidad laboral, ya sabéis que tenéis que pasar a un tribunal médico militar y te recomiendo que te puedas leer en concreto el artículo 23 y siguientes de esta ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En este caso el artículo 23 y siguientes regulan lo que se conoce como la pensión de inutilidad para el servicio y en este caso pues se reconoce una pensión a aquellos militares o a aquellos guardias civiles que no tengáis la aptitud suficiente para poder seguir desarrollando vuestro trabajo. Entonces te recomiendo que te puedas hacer una lectura detallada de estos artículos 23 y siguientes de la ley que te he comentado y a partir de ahí, si tienes cualquier duda, nos lo comentas y lo valoras. Por las limitaciones que nos dices, seguramente tendrías limitaciones importantes a la bipedestación, a la deambulación, hacer esfuerzo físico, ponerte en cuclillas, etc. Entonces, pues, por lo que comentas, yo creo que tendrías posibilidades importantes de que te puedan reconocer una incapacidad laboral o una pensión, en este caso, por inutilidad para el servicio. Muchísimas gracias, Manuel, y mucha suerte. Vamos con otra pregunta, nos la hace 13 Fuentes y dice: ¿es posible heredar una pensión de jubilación o de cualquier otro tipo? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Fuentes, y la respuesta es que no, las pensiones no son heredables, son siempre individuales. Cualquier pensionista se le reconoce una pensión en base a sus circunstancias personales. Sin embargo, ello no quiere decir que se pueda dar una pensión en base a los derechos de otra persona. El caso paradigmático sería la pensión de viudedad. Una pensión de viudedad se cobra porque nuestro cónyuge tenía una serie de derechos y en ese sentido, si tiene esos derechos el cónyuge, pues se nos puede pasar a nosotros una pensión de viudedad, ¿de acuerdo? Pero no es que sean heredables, es decir, si una persona está cobrando una pensión de incapacidad absoluta y yo soy el heredero de esa persona, no voy a recibir esa pensión de incapacidad absoluta. En todo caso,
tendría que ver si tengo algún tipo de pensión de orfandad o de viudedad o de algún otro tipo de derecho que pudiera tener. Pero no son heredables ese tipo de pensión, y el instituto que se aplica aquí sería pues la pensión de orfandad, la pensión de viudedad, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la pregunta, y vamos con otra que nos la hace Flor y nos dice lo siguiente. Buenos días, soy una persona, mujer, tengo 66 años, solo tengo cotizados 8 años y algunos meses, no llega a los 9 años. No tengo ningún ingreso, tanto es así que tengo que vivir en casa de mi hija. ¿Cómo es posible que, porque mi unidad económica de convivencia supere no en mucho la cuantía de ingresos, yo no tenga derecho a una pensión no contributiva? ¿Cómo es posible que mi país me haga pedir a mi familia el dinero para la necesidad más elemental? ¿Puede imaginarse cómo me hace sentir? Será legal, pero ¿es justo? La legalidad no debe de acercar lo más posible a la justicia. Muchas gracias por leerme y un saludo. Bien, muchísimas gracias, Flor, por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, y pues lamento el estado en el que te encuentras y que tengas que apoyarte en tu familia, pero lamentablemente esto es así en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se exige para no cobrar una pensión no contributiva es que en los ingresos familiares no se supere una cantidad, que en función de los miembros de esa familia pues va increciendo, ¿no? Se va aumentando el nivel de ingresos en base al número de personas que hay en la familia. Es triste porque además casi podrías alcanzar la incapacidad permanente en ese sentido, ¿no? Los requisitos de la incapacidad permanente, y no tienes ni la pensión contributiva por no alcanzar los 15 años o los años necesarios para una pensión de incapacidad, y sí que cumplirías los de la no contributiva. Entonces, en estos casos como el tuyo, lamentablemente nuestro sistema legal pues no hace que no puedas cobrar ni estos 430 euros, que tampoco es que sea una gran fortuna. Yo creo personalmente que esto va a cambiar en un futuro pues no demasiado lejano. Seguramente están hablando ya de esta renta universal que todo el mundo cobrará por el hecho de existir, y que esperemos que acabe llegando. Seguramente será a largo plazo, ni en 5 ni en 10 años pues vamos a tener esto, pero espero que en casos como el tuyo pues pueda acabar habiendo este tipo de rentas que puedan pues hacer que lleves mejor esta parte pues ya final de la vida, aunque no es tan final, va empezando ya nuestra esperanza de vida, y a partir de los 60 aún nos quedan muchos años por delante en una esperanza de vida que ya supera los 80 años, pues tenemos una situación pues delicada, y que esos casos pues como el tuyo deberían de encontrarse pues una solución. Muchísimas gracias, Flor, por tu comentario, y muchos ánimos al respecto. La siguiente pregunta nos la hace Mar Marcos y nos dice: muy interesantes todos vuestros vídeos, me quedan 3 años para jubilarme. ¿Hay alguna manera de que suba el total de mi pensión aparte de la cotización normal por mi trabajo? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Mar, por la pregunta, y la respuesta es que no. Lamentablemente, si ya estás cotizando y ya estás trabajando, no hay la posibilidad de que suscribas un convenio especial, porque ya estás haciendo un trabajo efectivo. La única forma que habría sería si pasas a cobrar menos en un nuevo trabajo y demás, pues en casos específicos se prevé que puedas pagar el convenio especial. Pero de forma genérica, si ya estás trabajando y estás cotizando en este sentido, pues no puedes pagar un convenio especial para cobrar una pensión superior de jubilación. Muchísimas gracias, Mar, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos hace José María Charcos y nos dice lo siguiente: buenas tardes, soy José María, estoy cobrando una invalidez permanente total. La declaro todos los años en la renta. Aparte tengo un baremo de movilidad de 12 puntos. ¿Me desgrava ese baremo de 12 puntos en la renta también, o solamente es la invalidez? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, José María, y en este sentido hemos de hacer una diferenciación entre las personas que tenéis un grado de discapacidad del 33% hasta el 65% o hasta el 64%, y las personas que tienen un 65% o más de discapacidad. Ya sabéis que en la declaración de renta, pues todo ciudadano tiene derecho a una exención de las rentas que se perciben, que es lo que se conoce como el mínimo personal y familiar. Este mínimo personal y familiar es de 5.500 euros. Es decir, que si nosotros cobramos al año 20.000 euros, 5.500 euros, el Estado, la legislación, lo que entiende es que eso lo necesitas como mínimo para vivir, ¿vale? Entonces, solo te van a tributar la diferencia de los 5.500 euros que cobres de más, ¿vale? Entonces, en el ejemplo de los 20.000 que decíamos,
pues solo tributaríamos por 14.500 euros. Bien, ¿qué pasa? Las personas que tenéis reconocida la discapacidad del 33% o superior hasta el 64%, además de estos 5.500 euros, se incrementa en 3.500 euros más anuales. Es decir, que las rentas que tenéis, pues se entiende que tenéis una dificultad mayor para esa obtención de rentas y que por lo tanto no son 5.500 euros los que no son gravables, sino que se aumenta hasta los 9.000 euros, 5.500 más 3.500 euros, ¿de acuerdo? Entonces hay esos 9.000 euros que tenéis que no se gravan. Entonces, las personas que tenéis un 65% más de discapacidad, aparte de esos 3.500 euros, hay un adicional. Es decir, son los 5.500 y, en este caso, se suman 7.750 euros. ¿Vale? Ya veis que el cambio aquí es bastante grande. Ya llegamos a pues 12.000, 13.000 y pico euros al año exentos. Esto se da porque la persona que tiene un 65%, pues en lugar de un 3.500 euros más por la discapacidad, se le dan 7.750 euros. Lo mismo sucede en este caso, y ahí voy a responder a tu pregunta, José María, con las personas que tengáis el baremo de movilidad reconocido. Si tenéis el baremo de movilidad reconocido, el tratamiento es igual que una persona del 65%, aunque no lo tengáis. Es decir, si tienes un 45% y el baremo de movilidad, se te aplicará también esa bonificación, esos 7.750 euros de beneficio, y que va a hacer que aumente tu mínimo personal y familiar. Por lo tanto, 7.750 euros que tendrás, pues, que no te van a gravar de esa incapacidad permanente total que estás cobrando y que, insisto, sí que está grabada en IRPF. Muchas gracias por la pregunta y vamos con otra que nos la hace en este sentido Javier Morán. Y nos dice lo siguiente: hola, buenas, ¿es compatible ser cuidador no profesional y estar de alta en convenio especial con el cobro de la RAI? Bien, la pregunta es muy oportuna. No hay ninguna disposición legal que lo prohíba y por lo tanto puedes estar en el convenio especial y como cuidador no profesional y en la RAI, de forma que no hay ninguna regulación que sea incompatible, por lo tanto sí que lo es. Si te lo hubieran denegado por cualquier causa, pues Javier, me gustaría que nos lo dijeras, lo comentaras y a partir de ahí lo estudiaríamos. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otro que nos lo hace Charlie Aljarafe y dice: pregunto, por favor, mi hermano cumple el 8 de febrero 65 años y tiene cotizados 12 años. ¿A qué pensión tiene derecho a percibir aunque sea no contributiva? ¿Me pueden responder? Agradecido. Bien, muchas gracias, Charlie. En este caso, tu hermano no alcanza los 15 años para poder acceder a la pensión de jubilación, y lo que tendríamos que valorar en ese caso es si también puede tener algún otro tipo de derecho de pensión. Ya sabéis que una incapacidad permanente sí que podría optar, porque aunque tenga la edad de jubilación ordinaria, los 65 años, si no tiene 15 años cotizados, puede plantearse una incapacidad laboral. En este caso debería haber cotizado 11 años y 3 meses, cosa que cumple porque tiene 12 años cotizados, y además la carencia específica debería haber cotizado 2 años y 3 meses en los últimos 10 años. Es decir, Charlie, si tu hermano ha cotizado realmente esos 12 años y en los últimos 10 años ha cotizado 2 años y 3 meses, en ese caso se podría plantear también una incapacidad permanente si tuviera algún tipo de lesión o enfermedad que pudiera originarle una incapacidad laboral. En el caso que no sea así, deberá seguir cotizando para tener los 15 años como mínimo, ¿vale? Y una vez tenga los 15 años, seguramente a los 67 años se podría jubilar. Si no es así, con 65 años también puede optar a la pensión no contributiva, esos 430 euros que dependerán, entre otras cosas, de la situación familiar, de los ingresos que tenga la situación familiar, y que en ese sentido, pues, si la unidad familiar supera una serie de ingresos, como pasaba en el caso anterior que hemos comentado a la pregunta de Flor, pues no podría acceder a la pensión no contributiva. Dependerá de su situación familiar y de los ingresos que tenga en el domicilio. Muchísimas gracias, Charlie, por la pregunta, y vamos con otra pregunta que nos la hace en este sentido Blanca María Rojas Barranco, y dice: hola, quisiera saber en qué bloque de las pensiones máximas y mínimas de 2020 entra la pensión de orfandad a favor de familiares vitalicia. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, y en este sentido, pues aquí vamos a hacer, voy a poner una tabla en este vídeo en el que se explica pues las pensiones de orfandad. Aquí veis las pensiones de orfandad en este sentido por beneficiario. A nivel mensual son de 208,90 euros el mínimo, y el mínimo en el caso de que el beneficiario sea menor de 18 años con discapacidad igual o mayor al 65% serían de 411 euros.
Si hablamos de orfandad absoluta, es decir, la falta de los dos progenitores, estaríamos hablando que en caso de un solo beneficiario sería de 726,70 euros, y en caso de varios beneficiarios lo que se hace es cobrar un mínimo de 208,90 euros y a este mínimo se le suma 517,80 euros dividido entre el número de beneficiarios que haya de esa orfandad absoluta. Espero que con esta respuesta te quede clara y si tienes cualquier duda nos lo preguntas, Blanca. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta, nos la hace Anton Mongaf y dice: hola, buenas tardes, en caso de que se decida que ya no te siga perteneciendo la pensión por discapacidad, si por ejemplo tuvieses antes un trabajo como funcionario, ¿con tu plaza se tendría el derecho a recuperar tu trabajo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, lo que son los funcionarios viene regulado en un Real Decreto, que es el Real Decreto 2669/1998, en el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. Es decir, en este Real Decreto lo que se hace es explicar o desarrollar lo que dice la Ley de Clases Pasivas de cuando a un funcionario se le quita la plaza o se le concede la jubilación por incapacidad permanente, es decir, un funcionario que le reconocen una jubilación por incapacidad permanente siempre va a tener derecho a su plaza. Si se le rehabilita en esa plaza en base a este Real Decreto que os he comentado, entonces podrá recuperar esa plaza que tenía y su puesto de trabajo, siempre que mejore su calidad de vida, sus lesiones y sus limitaciones derivadas de esas enfermedades o lesiones, insisto, mejoren, pues este Real Decreto del 98 nos dice cuál es el procedimiento y en ese sentido pues contestarte que sí que es posible en el caso de funcionarios recuperar la plaza aunque hayan transcurrido muchos años. Esto a diferencia de lo que pasa en régimen general. Ya lo sabéis que los trabajadores ordinarios del régimen general, en este caso el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores, lo que dice es que se reservará el puesto de trabajo un máximo de 2 años. Superados los 2 años ya no hay la reserva de puesto de trabajo. Pues bien, esa es una de las diferencias entre el personal funcionario y los trabajadores en régimen general. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos la hace Gratis Manualidades, Pacopín Sánchez Hielo. Dice: hola, buenas, tengo una minusvalía y estoy cobrando el 55% y no supera el 75% del salario base. Tengo 50 años. ¿Yo podría cogerme al subsidio cuando llegue a los 52 años? Muchas gracias, un saludo. Bien, la prestación de desempleo, en este caso el subsidio de mayores de 52 años, es compatible con la incapacidad permanente total que estás cobrando si hubiese sido compatible con el trabajo que ha originado dicha prestación. Es decir, ya sabéis que si tú te han reconocido una incapacidad permanente total, luego, como parece ser el caso, has trabajado como mínimo un año, 360 días o más, entonces sí que si cumples los demás requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años, entonces sí que podrías acceder. Es decir, sería compatible esa pensión que estás cobrando y el subsidio para mayores de 52 años. Pero es importante que hayas cotizado pues un año más después del reconocimiento de esa incapacidad permanente total en un trabajo que fuera compatible con esa incapacidad permanente total que tenías reconocida. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos la hace Virginia y dice: buenas tardes, a mí me acaban de conceder la prestación para mayores de 52 años hasta el 2027. ¿Tengo que renovarla? Muchas gracias. Bien, no se tiene que renovar. La prestación para mayores de 52 años es una prestación que se reconoce hasta que tengas la edad de jubilación ordinaria. No es que se tenga que ir renovando, sino que ahí la dejarás de cobrar. Cuando tú tengas los 65 años o los que te toque por tu edad de jubilación ordinaria, ahí dejarás de cobrar la prestación y tendrás que jubilarte en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que ocurría antes, que cuando un trabajador tenía los años para jubilarse de forma anticipada, se dejaba de cobrar el subsidio para mayores de 52 o 55 años, ahora ya esto dijeron que no, es decir, que el subsidio se cobra hasta que se cumple la edad de jubilación ordinaria. Si te lo han dado hasta 2027 es porque en 2027 vas a cumplir la edad de jubilación ordinaria y en ese momento es
cuándo deberás jubilarte. Por lo tanto, no tienes que hacer ningún tipo de renovación de la prestación y en ese momento se va a extinguir el derecho a cobrar el subsidio para mayores de 52 años. Muchísimas gracias, Virginia, por tu pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace Miguel Oviedo. Dice lo siguiente: hola, yo cobro una pensión no contributiva con cónyuges a cargo y casado. Mi pregunta es la siguiente: ¿es compatible la pensión no contributiva con la ayuda del INEM para los mayores de 45 años o solo podría cobrar una de las dos? Bien, gracias por la pregunta y la respuesta es que sí que sería compatible. No existe ninguna incompatibilidad legal siempre y cuando no se superen las rentas que se establecen, el umbral de rentas. Si superas ese umbral, pues entonces sí que se vería reducida proporcionalmente una de las prestaciones. Gracias por la pregunta y vamos con la siguiente que nos la hace Consuelo Fernández y nos dice: saludos, mi pregunta es que tengo 62 años y estoy cobrando el subsidio de 430 euros. Quisiera saber si puedo cobrar algo más. No tengo hijos a mi cargo. Gracias. Bien, gracias por tu pregunta. Me imagino que lo que estás cobrando es el subsidio para mayores de 52 años, que tanto hemos hablado hoy. Y lamentablemente en este caso no habría ninguna posibilidad más a cobrar ningún otro tipo de prestación. Como hemos comentado, en este caso, pues lo que tendrás que hacer, como decíamos en Virginia, que se va a jubilar en 2027, es esperar a esa fecha de jubilación y una vez llegue esa fecha, pues proceder a la jubilación ordinaria. Muchas gracias por la pregunta, Consuelo, y vamos con la última pregunta de hoy que nos la hace Román Suárez y dice: hola, me llamaron a trabajar en un turno de discapacidad en mi ayuntamiento, pero mi contrato no especifica nada de mi discapacidad. Es normal, es un contrato normal, no es de fomento por discapacidad. ¿Sería fraude de ley y a su vez ser indefinido? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. El fraude de ley, en este caso, pues me imagino que te refieres a lo que es el artículo 15 en su apartado tercero del Estatuto de los Trabajadores, que dice que se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley. Me imagino que lo que tienes es un contrato temporal y en este caso ello podría ser una sanción para el ayuntamiento. Es una infracción que se puede tipificar en la LISOS, en la Ley de Infracciones de la Seguridad Social, y sería algo que se debería denunciar ante la Inspección de Trabajo para ver si puede ser así o no. El hecho de que se considere fraude de ley o no dependerá en concreto del estudio de la situación, de cómo se han convocado esas plazas, del turno que nos comentas y demás, y necesitaría un estudio detallado. Pero en todo caso sí que podría ser una de las consecuencias, pero lo habitual es que sea una sanción más importante para el ayuntamiento en concreto por una infracción de la LISOS, como te decía. En todo caso, si quieres, pues nos puedes formular la consulta en privado y podemos ver con más análisis el caso, porque tampoco te puedo dar una respuesta genérica a esa situación. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención en el episodio de este viernes y como siempre, antes de despedirnos, vamos a comentar algunos de los agradecimientos de la audiencia, que son muchísimos como siempre. Tenemos a Laura Larrondo Fernández que dice: muchas gracias, Jorge, por explicarlo todo tan bien y así poderlo entender. Saludos. Ana Algar dice: gracias por esa información, un placer escucharte siempre. Y Loli Álvarez: muchas gracias por mantenernos informados al día. Un saludo. Bien, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos formuláis agradecimientos, también a todas aquellas que formuláis también preguntas, porque siempre os digo lo mismo y no me cansaré de ello, de deciros que no solo os ayudáis a vosotros mismos con esas preguntas, sino que también a muchas otras personas que pueden estar en esa misma situación y que pueden escuchar esa pregunta mucho tiempo más tarde. Ya sabéis que a veces algunas preguntas de las que hemos hecho se repiten, intentamos que no sea así, que sea lo más variopinto para que podáis aprender lo máximo posible y que estéis empoderados, pero que eso es de gran utilidad porque, entre otras cosas, conseguimos que muchas personas puedan ver estos vídeos. Casi ya más de 9 millones de personas los han podido ver y estamos cerca de alcanzar los 70.000 suscriptores. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, por esos agradecimientos que nos hacéis cada semana, por todas las preguntas que nos hacéis, que superan los cientos de preguntas cada semana, y animaros a preguntar, y ya sabéis que algunas de esas preguntas serán seleccionadas para contestar y otras os las iremos contestando en el canal de YouTube en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos contenidos y en concreto el viernes que viene con un nuevo episodio de Contestamos a tu pregunta. Muchas gracias.